Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les da a ustedes la bienvenida a este seminario, La Victoria de Tampico, a 190 años del intento de reconquista español. Antes de comenzar, quiero ofrecer una disculpa a nombre de mi director general, el doctor Pedro de Salmerón, quien desgraciadamente tuvo que ausentarse para cumplir con alguna misión relativa a su encargo, y les ofrece a través de mi persona una disculpa. Empezaremos con Ranulfo Gaspar Hernández, quien realizó su licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, obtuvo la pasantía total en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, terminó su posgrado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha intervenido en ponencias, seminarios, cursos, foros, congresos y ha sido jurado en exámenes profesionales de titulación. Asimismo, en la elaboración de breviarios culturales, exposiciones temporales, trípticos, folletos, miniguías, artículos, ensayos, libros científicos y visitas guiadas. Actualmente es profesor investigador en el Museo Nacional de las Intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunas de sus publicaciones son Las relaciones laborales en las empresas de Fertimex, Pablo Benito Juárez García, ilustre liberal y venerable masón, Los hermanos caballeros de los Olivos, Dos soldados liberales durante la intervención francesa de 1862-1867, Las marcas de tecnología moderna como parte de un discurso museográfico y otro más. Damos el uso de la palabra a Ranulfo Gaspar Hernández. A ver, el switch está arriba. ¿Sí lo ves? Bueno, sí, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar con mi presentación, quiero agradecer o dar varios agradecimientos, principalmente por estar aquí. Un agradecimiento en especial a Pavel Navarro, al doctor Pedro Salmerón y sobre todo aquí los que están en el seminario de este instituto, ¿no? Gracias por la invitación. Comenzaré señalándoles a ustedes, mi tema ya lo vieron y en ella voy a mencionar primero algunos antecedentes y dentro de ellos está la lucha por el reconocimiento de la independencia de México ya como una nación independiente. Se había terminado ya el movimiento de independencia y se daba esta etapa. Con ello se daba también la consolidación del Estado mexicano posterior a un periodo de virreinato, y también otro antecedente va a ser la intervención de los Estados Unidos sobre el continente americano con la doctrina Monroe en 1823. Se va a dar la desaparición también del imperio de Iturbide, de Agustín de Iturbide, y también las relaciones diplomáticas que ya se iniciaban de Inglaterra con México, con el ministro inglés George Canning, y para frenar a España y Estados Unidos en este año de 1823. Finalmente, el arribo del ministro estadounidense Roberto Joel Poinsett a México en 1823. Estos van a ser los antecedentes del tema. Como primer, si podemos llamar tema, sería la presidencia de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, que muchos de ustedes ya saben, su nombre verdadero fue Miguel Félix Fernández, ¿no? Y gobernó de 1824 a 1828. En este gobierno de Guadalupe Victoria vamos a ver tres.
Una es la promulgación de la Constitución Federal de 1824, donde ya se forma un Congreso, ya tenemos un Parlamento y sobre todo cámaras. Y sobre todo también tenemos un nuevo sistema del virreinato, comenzar con el presidencialismo o el republicanismo. Otra característica va a ser la desorganización política e influencia de los grupos políticos, como en ese caso los que estuvieron en el imperio de Iturbide, que eran los borbonistas, iturbidistas, etcétera. Así después ellos se van a transformar en lo que vamos a conocer como las logias masónicas, que va a ser el rito escocés y el rito yorquino. El rito yorquino surge en 1823 y el rito yorquino en 1825. Ahí más adelante voy a detallar más este aspecto. Y el otro punto va a ser la división de los grupos políticos en conservadores y liberales. Ya podemos decir que ya hay completamente grupos o partidos políticos comenzando con esta división. En este mismo gobierno de Guadalupe Victoria es donde se da la pugna principalmente entre las logias masónicas. Por un lado, se comienza a dar la pugna ideológica porque querían tener más adeptos y sobre todo tener control sobre la vida política del país. La logia escocesa estaba en ese entonces dirigida o tenía como gran maestre a Nicolás Bravo, y esta logia escocesa era de tendencia conservadora, eran los que le llamaban la oligarquía tradicional. También dentro de esta logia escocesa ellos pugnaban por el centralismo, todavía por el absolutismo. Les diré que esta logia escocesa también es de influencia inglesa, pero también de tendencia española. Muchos que llegaron aquí a México o a la Nueva España venían dentro de la comitiva de los virreyes, bueno, de algunos virreyes, y de allí comenzaron a tener cierto vínculo con algunos sectores de nuestra sociedad. En cambio, en la logia yorquina, allí va a tener un papel importante el ministro estadounidense Poinsett, quien le va a dar legalidad, va a registrar las patentes en Estados Unidos para darle validez a la logia yorquina. Esta logia yorquina va a ser de tendencia liberal. Su principal gran maestre en ese momento, en este periodo que vamos a estudiar, va a ser Vicente Guerrero. Pero atrás de él estaban otros personajes también mexicanos y sobre todo Poinsett. Ellos representaban, además de los liberales, representaban a la oligarquía regional. Entonces, de acuerdo con ello, comienza a haber esa pugna entre estas dos logias y se va a reflejar principalmente por tener control primero en la vida política, que sería a través del Congreso o de las cámaras. Ellos querían tener ese control, principalmente lo que buscaba la logia yorquina era tener ese control. Comenzaron el ataque comenzaron primero a través de las conspiraciones y después va a ser el uso de la prensa para atacar a determinados personajes del gobierno, para con ello desacreditar a la logia escocesa. Entonces, a partir de ahí podemos señalar las principales conspiraciones que surgen en este periodo. La primera va a ser la revuelta del padre Joaquín Arenas, un fraile español que va a encabezar esta primera revuelta, que va a estallar el 2 de junio de 1827, y esta revuelta es de tendencia conservadora y quizá un poco apoyada por la logia escocesa. Pretendía
volver al régimen absolutista de España. Participaron en ella el general Mora, el Gregorio Arana, Celestino Negrete y Echavarri, entre algunos, ¿no? Impulsó también los ánimos de la población contra los españoles y el clero. La logia yorquina promovió la tendencia antiespañola y desprestigió a la logia escocesa. Va a ser el 10 de mayo de 1827 que se publicó la Ley de Empleos, la cual prohibía a los españoles ocupar cargos públicos o eclesiásticos, y finalmente vamos a ver que el 20 de diciembre de 1829 se decreta la ley de expulsión de los españoles de México. Esta va a ser la primera revuelta. Una segunda va a ser la rebelión de Nicolás Bravo, que estalla el 23 de diciembre de 1827, donde la logia escocesa, allí y en la anterior, vemos ya cómo la logia o la masonería escocesa está teniendo ya injerencia en estas conspiraciones. Entonces, en esta de Nicolás Bravo, la logia escocesa declaró el Plan de Montaño en Tulancingo, que este Plan de Montaño es donde también se adhiere Barradas, el cual se basó en 4 puntos, o sea, el Plan de Montaño. Una era la extinción de las sociedades secretas. Ya se estaba pidiendo a partir de este año de 1827 la desaparición de las sociedades secretas. El cambio de gobierno, ¿sí? La expulsión del embajador de Estados Unidos, Poinsett, y el cumplimiento estricto de la Constitución. Ese va a ser lo que pugnaba el Plan de Montaño. Una tercera conspiración va a ser el motín de la Cordada, que estalla el 30 de noviembre de 1828 y que va a estar dirigida por el general José María Lobato, el coronel Santiago García y Lorenzo de Zavala. La causa fue el apoyo que Victoria dio al general Manuel Gómez Pedraza en las elecciones presidenciales, donde la logia escocesa apoyó a Gómez Pedraza y la logia yorquina a Vicente Guerrero. El ganador, pues lógicamente que había sido Gómez Pedraza, pero Guerrero rechazó los resultados y organizó una rebelión llamada El Parián, donde comenzó el saqueo de tiendas y comercios, arruinando a comerciantes españoles. Y finalmente tenemos otra, que es el ataque de los agentes de Aviraneta, Álvarez, Simidel, Sanabria y Montiel, quienes atacaron el fuerte de San Juan de Ulúa, donde lanzarían un ataque al puerto de Veracruz. De allí ya va a darse la batalla de Tampico. Sin embargo, antes de pasar a ello, así como ya mencionamos a Guadalupe Victoria, también es conveniente que en el gobierno de Guadalupe Victoria se lanzó la convocatoria para nuevas elecciones, que va a ser en 1828, y en ella, como ya lo mencioné, Guerrero no acepta y va a ser él elegido como presidente, que va a comprender del periodo del 12 de enero a diciembre de 1829. Ya se había terminado el gobierno de Guadalupe Victoria. Vicente Guerrero había sido informado ya de la batalla de Tampico, que en este caso es la reconquista española que se llevó a cabo. Esta reconquista va a ser apoyada por el rey de España, Fernando VII, quien había ya promovido un decreto para que se llevara a cabo, y para ello se le había encargado a Isidro Barradas encabezar esta conspiración. En esta conspiración, o en este personaje de Vicente Guerrero, vamos a ver que una vez que llegan de Cuba a México, el ejército encabezado por Barradas, van a llegar a tierras mexicanas y
van a llegar principalmente a Cabo Rojo y de allí llevan a cabo el primer ataque, que va a ser el 31 de julio de 1829, donde las tropas españolas atacaron varios poblados como Tampico, El Alto, Pueblo Viejo, el Fortín de la Barra, Altamira, Veracruz. Para ellos, Vicente Guerrero había comisionado a los generales Antonio López de Santana y a Manuel Mier y Terán a hacer frente al ejército real de Isidro Barradas. Santana encabeza el enfrentamiento contra las fuerzas reales y a través de una serie de revueltas o escaramuzas comienza a debilitar al ejército invasor. Sin embargo, no fue lo único que obligó a debilitar al ejército invasor. Surgieron otros fenómenos o problemas, principalmente en las tropas españolas, donde comenzaron a padecer de enfermedad, comenzaron a escasear los alimentos, el agua, lo cual generó que poco a poco ese ejército se fuera debilitando, hasta llegar al ultimátum que Santana le pone a Barradas, y donde en el cual finalmente el 11 de septiembre se firma la capitulación y las fuerzas españolas fueron obligadas a embarcarse a La Habana y a España. También, como ya mencioné, el rey de España, Fernando VII, pues ya había nombrado a Isidro Barradas a encabezar una nueva reconquista para recuperar y establecer el absolutismo nuevamente en México, cosa que no se logró. Luego viene Antonio López de Santana, como ya mencioné, había recibido órdenes de Vicente Guerrero para encabezar y enfrentar a la expedición de Barradas, y junto con ello, con Antonio López de Santana, comenzaba a darse la figura de un nuevo héroe nacional ante la gran batalla que desarrolló ante la invasión española. Ya una vez llevado a cabo esto, en este periodo de 1829, Vicente Guerrero proclama contra la expedición española, da una proclama sobre la situación, donde ya mencioné que los españoles no podían ocupar cargos públicos y otros puestos eclesiásticos. Viene también un bando sobre la expulsión del territorio nacional de los españoles. El bando, pues lógicamente que va a ser firmado por el presidente Guerrero. Aquí hay que notar una cosa también, que esta pugna y esta lucha entre las logias y esta situación se llevó a cabo también en el Congreso y en las cámaras, donde primero se presentó la ley de la prohibición de las sociedades secretas, luego se presenta también la ley de expulsión de los españoles. Ahí completamente hubo una situación más difícil y más compleja, porque regularmente los españoles eran los que llevaban a cabo o tenían a sus manos la vida económica del país, eran los que tenían el capital. Entonces el país no podría quedarse sin esa parte. Poco a poco se fue dando esta situación, algunos fueron expulsados a La Habana y otros a España. En esta situación tenemos finalmente la rendición de Barradas, que se va a dar el 11 de septiembre de 1829, donde, como mencioné, Santana dirigió el ultimátum a Barradas para su rendición.
Vuelvo a repetir, lo que ayudó a esa rendición fue la enfermedad que comenzó a tener el ejército español, la falta de alimentos, la falta de parque o de municiones y sobre todo de agua, ¿no? Que poco a poco fue debilitando. Y finalmente, estando en el Teatro Nacional de la capital, Vicente Guerrero recibe o es notificado el 20 de septiembre de 1829, donde recibe el comunicado de que Barradas había capitulado. ¿Sí? Antes de pasar a las conclusiones, les diré a ustedes que dentro de la pugna que se dio dentro de las logias, se dio una etapa muy compleja donde también el Congreso y las cámaras jugaron un papel importante, porque en ella las logias comenzaron a tener ya un papel más claro en la vida política de nuestro país. Esa parte legislativa es lo que desarrollé en mi tesis sobre el Congreso en esta situación de cómo las logias comenzaron a tener ya un papel importante en el Congreso Nacional. Desaparecen las logias. Primero desaparece la logia escocesa, que va a ser en 1827, repito, con la ley de las sociedades secretas, con la prohibición. Cuando se da la expulsión de Poinsett, se debilita la logia yorkina y con ello también comienza a desaparecer de la escena política. Finalmente, en 1830, van a aparecer otras logias que van a ser los novenarios y los carbonarios, que ya va a ser otra escena política. Entonces, finalmente, concluyo, les diré que las conclusiones que son la inexperiencia para gobernar de los presidentes y la división entre grupos sociales que no sabían cómo dirigir al país. 2, el establecimiento de una nueva forma de gobernar, que era el republicanismo o federalismo. Y la 3, que sería la independencia, quedó aceptada por España y demás potencias. Aquí quiero hacer referencia que una de las primeras potencias europeas que reconoció nuestra independencia fue Inglaterra, y con el cual México comenzó a tener los primeros vínculos comerciales y relaciones diplomáticas con este país. La cuarta sería la firma en 1836 del Tratado de Paz y Amistad entre México y España, donde finalmente ya España reconoce la independencia de nuestro país. Una quinta sería las relaciones diplomáticas de los ministros de Relaciones Exteriores, principalmente en el periodo de Lucas Alamán, donde ya pusieron fin a otro intento de reconquista por parte de España o de alguna otra nación extranjera. La sexta es donde señala que México ya estaba a la altura de luchar contra cualquier nación extranjera para defender sus intereses y soberanía. Y finalmente, el surgimiento de un nuevo personaje llamado Antonio López de Santana en estas batallas que se llevaron a cabo, quien más tarde ocuparía la presidencia varias veces. Hasta ahí sería mi conclusión y mi parte del tema. Gracias. Si no, no sé si hagamos esto, yo creo que... ¿Quiere que me cambie? No. Si no le importa que vayamos a jalar esto, ¿sí? ¿No es problemático para usted? ¿Quiere que saque? Sí, solo sacamos. Mientras se acondiciona el equipo, leeré la semblanza curricular de la doctora Catherine Jane Andrews. La doctora Andrews es licenciada en Letras Modernas y doctora en Historia de México por la Universidad de St. Andrews, Escocia. Obtuvo su doctorado en 2001 con la tesis titulada The Political and Military Career of Anastasio Bustamante. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2004 y actualmente posee un nombramiento de nivel 2. Es autora de los siguientes libros: Entre la espada y la Constitución, el general Anastasio Bustamante, 1780-1853, publicado en 2008. Autora también del Nuevo Santander a Tampico, Génesis y construcción de un estado periférico en México, publicado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el CONACYT.
También autora de Cádiz a Querétaro, Historiografía y Bibliografía del Constitucionalismo Mexicano, publicado en coedición del CIDE con el Fondo de Cultura Económica. La doctora Andrews también es coautora con Jesús Hernández Jaimes del manual titulado Cómo citar, normas para el aparato crítico en los ensayos de historia. No reconoce usted. Oh, Jesus. Vamos a ver, A ver si problema técnico. lo conecto aquí. A ver si No lo reconoce. Estará dañado. sí, quién sabe. Pero funcionaba ahorita cuando hice ninguno de los diferentes. Vamos a ver. A ver si con este. ¿Quieres que Carlos dice? Sí, mejor, porque aquí vamos a estar mejor que Muy bien. Por cuestiones técnicas ajenas a nuestro control, vamos a cederle la palabra a Carlos Arellano González, mientras arreglamos aquí la computadora. Carlos Arellano, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actualmente estudia la maestría con opción en Historia de México en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue becario en programas del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del Instituto Mora, así como ayudante del Seminario de Estudios Históricos sobre las Fuerzas Armadas en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Ha trabajado temas de historia militar y de la guerra en México durante los siglos XIX y XX, principalmente de la guerra contra Estados Unidos, la Reforma y la Intervención Francesa. Es miembro fundador del Seminario Estudiantil de Historia Militar y Naval 2004 y ha sido organizador y participante de diversos coloquios de historia militar. Carlos, por favor. Muchas gracias. Pues primero me gustaría agradecer la invitación para participar en este seminario en conmemoración al 190 aniversario del intento de reconquista española, ¿no? Además, me siento bastante emocionado porque pues, fui becario en esta institución hace unos cuantos años, entonces me siento bastante agradecido de estar en este espacio. Por supuesto, el agradecimiento al doctor Pedro Salmerón, que no se encuentra, pero pues hasta donde se encuentre van los agradecimientos, y por supuesto también al doctor Pavel Navarro, cuya invitación pues definitivamente tenía que aceptar, porque se trata de un evento que en realidad historiográficamente ha sido, bueno, y en general cuando se habla de la historia y las diversas intervenciones e invasiones que ha tenido el país, se ha tratado de un tema que a veces pasa muy soslayado, es soslayado por el común de los mexicanos, ¿no? Entonces, me parece que es una oportunidad sumamente interesante para poder retomar algunos estudios, algunos temas acerca de este conflicto, y en lo particular yo voy a terminar hablando acerca de una corporación militar que existía en ese momento. Actualmente me encuentro estudiando corporaciones militares en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la corporación que voy a estudiar que les voy a presentar, va a ser la corporación de la milicia cívica. No sé si algunos de ustedes habrán escuchado acerca de estas fuerzas militares. Es importante iniciar planteando una cuestión muy elemental acerca de cómo estaban organizadas las fuerzas militares en aquellos años. Lamentablemente yo no traje presentación, entonces voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible con lo que diga y ser lo menos abstracto posible. Entonces, las fuerzas militares en ese momento estaban constituidas por un ejército permanente, que son los soldados de línea, los soldados profesionales como los conocemos, pero también había cuerpos milicianos. Estos cuerpos milicianos son precisamente las milicias cívicas, posteriormente denominadas nacionales locales, y finalmente durante el contexto de la guerra contra Estados Unidos, mejor conocido como las Guardias Nacionales. Entonces, estas milicias van a tener la característica de que se trata de una corporación donde el objetivo fundamental es que sean ciudadanos que dirijan a ciudadanos, es decir, una fuerza militar dirigida precisamente por civiles. Con un entrenamiento militar, pero sin la rigurosidad, por supuesto, sin la rigurosidad disciplinaria del ejército, por supuesto. Entonces, a mí me gustaría iniciar precisamente hablando acerca de qué es esta milicia, para poder abarcar después su participación y su organización durante el intento de reconquista de Isidro Barradas.
Esta milicia surge en México en 1822. Para ser más exacto, el marco jurídico y legal que las va a conformar va a ser el Reglamento de Milicias Cívicas del 3 de agosto de 1822. Este reglamento va a tener una influencia proveniente tanto del gaditanismo español, es decir, de aquellas cortes de Cádiz que estaban reorganizándose y buscando con moderar el poder absolutista del monarca español, con la finalidad de introducir las nuevas ideas liberales en este contexto de la Ilustración y de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, etc. De la misma manera, este reglamento, estas milicias cívicas que se van a organizar en México van a tener también la experiencia de la legislación francesa. La Constitución de 1795 menciona la formación, la Constitución de 1795 francesa, por supuesto, menciona la conformación de una Guardia Nacional dividida en Guardia Nacional sedentaria y Guardia Nacional activa. Esto es sumamente interesante porque es precisamente en estos puntos de la Revolución Francesa donde se marca y se conduce la conformación de una corporación militar dirigida por ciudadanos. A los individuos en este momento se les están concediendo derechos, cosa que no tenían durante el antiguo régimen. Y la idea es que precisamente si el Estado moderno ahora le está entregando derechos y libertades a los individuos, anteriormente relegados por el corporativismo de antiguo régimen, si ahora tienen derechos, entonces sería indudable que la gente lucharía por conservar esos derechos y evitar caer en el relevo y soslayo del antiguo régimen. Entonces, finalmente también como parte de este marco del reglamento de la milicia cívica de 1822, vamos a tener también la propia experiencia de la guerra de independencia de la Nueva España, con el reglamento político militar que va a implementar Félix María Calleja. Algunos se preguntarán ¿por qué? Porque este reglamento político-militar lo que va a hacer en 1811 es fortalecer a los pueblos. Y esta es una cuestión fundamental. La milicia cívica en su origen, de acuerdo a este reglamento de 1822, va a fortalecer la figura del municipio, de las localidades. Estas milicias se van a crear precisamente en este momento para fortalecer las figuras autonomistas de las poblaciones que a lo largo de 11 años o 10 años, fueron movilizadas para defender sus propias tierras, sus propias riquezas y sus propios recursos. De tal forma que entonces esta milicia cívica de 1822 la vamos a definir de una forma muy general, identificándola como una fuerza de ciudadanos, lo cual va a limitar precisamente el reclutamiento general y masivo de la población, pero también la vamos a identificar como una fuerza destinada para las funciones locales. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Fuerzas de policía. Al ser guardia en el ayuntamiento, ellos tenían que responder no al Ministerio de Guerra, tenían que responder a los alcaldes, al ayuntamiento precisamente. De la misma forma, estas milicias debían de realizar la salvaguarda de las conductas de plata, en el caso de que no hubiera soldados que pudieran realizar esa seguridad, esa función. Y finalmente también pues la persecución de malhechores y bandidos. Ahora, ahí no se va a quedar esta milicia. ¿Por qué? Porque la propia experiencia de estos años iniciales del México independiente van a obligar a reformar a las propias instituciones militares. Ejército permanente por un lado, milicias activas por otro lado, que van a ser milicias, pero al fin y al cabo van a fungir como las fuerzas de reserva en estos años del ejército permanente. Por lo tanto, van a ser también parte del ejército permanente estas milicias activas. Y finalmente, como una tercera corporación, tenemos a las milicias cívicas. En 1827, por el mismo contexto que ya el maestro Ranulfo Hernández nos comentó, en estos convulsos años, precisamente las fuerzas militares se van a terminar reorganizando. Y en 1827 se va a crear el reglamento de milicias cívicas del 29 de diciembre de 1827. Esta, a diferencia del reglamento anterior, va a empoderar
a los estados, no a las localidades. Ahora las milicias nacionales locales o milicias locales van a tener que responder no a los alcaldes, no al ayuntamiento, sino al gobernador. Sin embargo, en la práctica vamos a encontrar ciertos casos que estudiarlos y mencionarlos sería sumamente interesante, pero por la cuestión del tiempo simplemente me bastará con enunciar esta afirmación. Pero ya en los casos particulares encontramos situaciones en los que los propios municipios, las propias localidades se encuentran coercionando a los propios gobernadores a tomar la decisión no del gobernador, sino de los propios municipios. Es decir, los propios municipios, las localidades, van a utilizar en estos momentos a las milicias locales para sus propios intereses y beneficios a una costa del interés del Estado y más aún a costa de la propia federación. Ahora, un asunto sumamente interesante también de esta ley, y para ello ya pasar al siguiente punto que me gustaría ya tratar con ustedes, es precisamente que a diferencia del reglamento de 1822, donde el reclutamiento estaba delimitado a los ciudadanos, en este reglamento del 27 se habla que las milicias locales las conformarán no ciudadanos, sino mexicanos. ¿Cuál es la diferencia? El concepto de ciudadanía para este momento está delimitado por cuestiones de renta y propiedad. Al montar ahora el concepto de mexicanos, está eliminando esa barrera de propiedad y de esa barrera clasista y le da cabida a todos los individuos entre 16 a 50 años. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de todo este contexto que acabamos de escuchar, las milicias cívicas van a ser apoyadas principalmente por las facciones yorquinas. Ellas van a ser las principales propugnadoras de estos cuerpos, y aquellas intenciones y aquellos objetivos por parte de las logias yorquinas que se decidan cumplir o que vayan en contra de sus propios ideales federalistas, precisamente las milicias cívicas van a ser movilizadas a favor de esto. Por mencionar tan solo un ejemplo, en la expulsión de españoles de 1829, en un caso en particular en Michoacán, se van a convocar a las milicias cívicas para obligar a la legislatura estatal a decretar el 17 de febrero de ese año la expulsión de los españoles. ¿Qué estamos viendo ahí? Que precisamente a partir de intereses locales se está obligando al Estado a tomar una decisión contraria a lo que el Estado quiere, y más aún contrario a lo de la federación. Se están moviendo los hilos desde las localidades. ¿Cuál era el objetivo de esta milicia estatal? Su objetivo principal es muy claro, y eso se termina enunciando en diversos reglamentos estatales de milicias cívicas. Su objetivo es, por un lado, defender el federalismo, defender la seguridad interna del Estado, y en caso de amenaza de invasión, porque recordemos que en estos años, desde 1821 hasta 1829, siempre hubo rumores acerca de que los españoles iban a regresar a México para tratar de reconquistar estas tierras. Conforme pasaron los años, estos rumores se iban tomando cada vez menos en serio, pero a raíz de 1829 y una gran cantidad de informes que empezaron a llegar desde Cuba, desde La Habana específicamente y desde Nueva Orleans, así como también incluso desde Europa, esta situación empezó a tornarse otra vez con mayor seriedad, ¿no? Entonces, estas milicias cívicas, entonces para 1827 y para 1829 van a tener la función de garantizar la seguridad interna de los estados. Eso es lo que a mí me gustaría dejar claro en este momento, y por supuesto, en caso de alguna invasión, ceder esa potestad y esas prerrogativas que tienen los estados al gobierno federal, para que el gobierno federal pueda usar estas milicias cívicas en contra de cualquier invasor. Tal vez a algunos les llame la atención, ¿por qué milicias y por qué no el ejército permanente? Los soldados son los que deberían estar al frente, pero recordemos algo, para estos años el erario público es muy escaso, está desangrándose a cada rato. El ejército ocupa hasta 1826, de acuerdo a las investigaciones del doctor Gunter Kahle, ocupa hasta el 80% del erario federal, y aún así las cantidades y la calidad del propio ejército es menor a las demandas. De tal forma que desde
años atrás, desde tiempo atrás, lo que realizaban los gobiernos era, en lugar de tener un ejército permanente que desangrara el erario, porque era cuestión de mantener soldados que difícilmente iban a entrar en conflicto, en lugar de tener a esa fuerza, era mejor utilizar cuerpos milicianos. Los milicianos no están no están sobre las armas a cada momento, sino que se movilizan en ciertos momentos de emergencia. Por eso las ventajas de tener un cuerpo de milicianos en lugar de un ejército fuerte, y era una de las principales adjudicaciones que decían los yorquinos. Ahora bien, en el caso de la Reconquista Española vamos a encontrar situaciones muy particulares que van a empezar a deslegitimar el papel y la función de las propias milicias cívicas. Van a empezar de las milicias cívicas. Van a empezar a tener una gran cantidad de dificultades que los van a hacer incluso que van a ser muy similares a las que tenga el ejército permanente. ¿Cuáles son estas dificultades? Dificultades de organización, de reclutamiento, de movilización, de vestuario, de municiones. Es decir, estas milicias se van a encontrar en una situación sumamente complicada para hacer frente a la invasión española. Sin embargo, vamos a encontrar que debido a la situación de emergencia que se está viviendo, las propias autoridades militares van a empezar a utilizarlas para casos muy específicos. Por ejemplo, Santana va a utilizar a estas milicias allá en julio de 1829, las va a terminar utilizando para quedarse a cargo de las villas de Veracruz, sobre todo en Jalapa, Orizaba, y Córdoba. Para eso van a ser utilizadas las milicias cívicas, en tanto él está movilizando al 5º Escuadrón y al 3er Batallón, con los cuales va a partir directamente hacia Tuxpan y desde ahí marchar hacia Tampico. Posteriormente también encontramos que algunas de estas milicias, como son fuerzas que son fáciles de movilizar, bueno, hasta cierto punto son fáciles de movilizar en aquellos puntos que son invadidos por algún invasor, vaya la redundancia, van a ser las primeras en entrar en acción, como fue en el caso también de Tampico, en los primeros combates iniciales de los primeros días de agosto con las milicias de Osulama, Pánuco, Tampico y Pueblo Viejo. Estas milicias van a ser movilizadas, ¿no? Sin embargo, pues las carencias de estas milicias van a ser muy evidentes, como finalmente voy a concluir un poquito más adelante, bueno, ya en unos cuantos minutos, pero también sobre los cuerpos que se van a levantar de milicias cívicas durante este momento. Uno que no podía obviarse y que forzosamente debía movilizarse van a ser las milicias que se encontraban en Yucatán. Las amenazas de invasión en un inicio, como algunos de ustedes tendrán presente, corrían hacia la península de Yucatán y se pensaba que los españoles invadirían desde la isla de Cuba aquel territorio. Sin embargo, pues la invasión terminó dándose por Veracruz, en Cabo Rojo, y la cuestión de la península yucateca quedó de lado. Pero a inicios de 1829, las milicias yucatecas empezaron a movilizarse y las cantidades son bastante exorbitantes en realidad. Parece una cuestión de propaganda o una cuestión de tranquilizar al gobierno federal para evitar que inmiscuyera sus atenciones a los asuntos internos de los estados, por una cuestión bastante interesante. Yucatán a principios de 1829 menciona que tiene 16 batallones cívicos levantados. Y cito, lo menos de 1,000 hombres cada uno, es decir, casi 16,000 hombres en la península de Yucatán movilizados. Es una cantidad impresionante a partir de lo que mencionan. De la misma forma, el Astro Moreliano, un periódico de Michoacán, en 20 de abril de 1829, termina diciendo también que están movilizados alrededor de 7,880 efectivos cívicos, organizados en 5 batallones y 6 regimientos. En Puebla, también se menciona que hay 16 batallones y 4 regimientos cívicos para julio de 1829, y finalmente San Luis, que es una de las fuerzas principales que va a movilizar a las fuerzas civiles, pero sus cantidades son más realistas. El gobierno de San Luis menciona que hay aproximadamente 1,200 cívicos y 800 dragones dispuestos a marchar a Tampico, esto para el 6 de agosto de 1829, cuando precisamente se requería con urgencia a este tipo de fuerzas. ¿Qué es lo que va a suceder también con estas milicias cívicas? Pues van a carecer de disciplina y de instrucción, y esa es una de las principales quejas que se van a terminar atribuyéndoles a este tipo de cuerpos militares. Como no tienen la disciplina y la instrucción militar, entonces deben de tener alguna instrucción por parte de algún oficial del ejército. Pero ¿qué sucede? Que para estos momentos no hay oficiales militares cercanos que puedan apoyar a la instrucción de las milicias cívicas, de tal forma que, por ejemplo,
la Comandancia General de Tampico menciona que existe una compañía sumamente pequeña de entre 18 y 20 jóvenes de 18 a 20 reclutas que desertaron continuamente, careciendo el todo de un oficial instruido y de capacidad para dirigir su educación militar. De la misma forma, hay quejas similares en Campeche, donde mencionan que faltan comandantes cívicos que puedan instruir correctamente a estos hombres. Me voy a adelantar unas cuestiones bastante interesantes, únicamente porque ya se está terminando el tiempo. ¿O sí puedo irme más tranquilo? Ok. En la cuestión de la instrucción, Campeche solicitó oficiales del ejército permanente precisamente, y cito, para ocuparlos en la instrucción de los milicianos cívicos, sin cuyo elemento pocas o ninguna ventaja se podrían esperar de estos cuerpos. Esto lo menciona en junio de 1829. ¿Qué es lo que estamos viendo a partir de estos oficios que mencionan en Campeche? Precisamente que en esa zona pues falta instrucción militar. Y así como lo encontramos en Campeche, también puedo citar otros textos que lo mencionan para el caso de San Luis Potosí o incluso para el propio caso de Tamaulipas y en otros estados. Es decir, tenemos individuos que están enlistados, que están alistados, pero no tenemos ninguna manera de poder arreglarlos, de poder organizarlos, de poder darles armamento. Que voy a concluir con una cita bastante interesante al respecto. En el cuestión de los arreglos, estas condiciones, de estas dificultades y este contexto bastante turbulento que se vive en 1828 y 29 por la cuestión de las elecciones presidenciales, así como también la cuestión de los españoles, van a ocasionar que no se cumpla cabalmente el reglamento de milicia cívica de 1827. Y al momento de que se está ordenando la movilización de estos cuerpos, en 1829, 2 años después de que se emitió esta ley, los gobiernos estatales van a mencionar que estas fuerzas, a pesar de que se tienen empadronadas, no están organizadas. No se tienen el número de compañías exactas, no se tienen tampoco a los oficiales designados, no se tienen tampoco los bagajes suficientes para poder pertrechar a estos hombres, no se cuenta con los vestuarios, es decir, estos cuerpos milicianos están totalmente desorganizados. En este caso, por ejemplo, el teniente gobernador del Estado de México, lo cual es interesante, es el gobernador del Estado de México, pero se antecede el cargo militar que tiene, avisó a los prefectos del Estado de México activar el arreglo de la milicia cívica, sobre todo en la entidad de Tulancingo, y cito, conforme a la nueva ley de milicia, como toda la del Estado, en el patriotismo mexicano no sabe vacilar entre la servidumbre y la muerte. Es decir, está exigiendo que las propias localidades cumplan a cabalidad el reglamento de 1827, y lo mismo va a repetir posteriormente. En el Estado de México, el inspector general de milicia cívica, cabe mencionar que estas fuerzas de milicias tienen un inspector que se encargan de su organización, y en este momento de 1829 que se exige su participación, estos inspectores se la van a ver bastante negras porque empiezan a darse cuenta de que hay un montón de papeleo y un montón de empadronamientos que no se han cumplido a cabalidad, ¿no? De tal forma que entonces el inspector general de la milicia cívica del Estado de México va a mencionar que en esa entidad había alrededor de 12.240 efectivos organizados en 12 batallones, 16 escuadrones y una compañía artillera, pero que no se habían podido movilizar desde sus entidades porque esas fuerzas no estaban organizadas, con todas estas dificultades que les digo acerca de cuántos individuos estarían en cada compañía, en cada batallón, quiénes serían los comandantes, etcétera, etcétera. El reclutamiento tampoco va a quedarse de lado durante estas tensiones en 1829. En el caso de Tabasco, por ejemplo, ahí se recibió información del comandante general de Chiapas. Chiapas se puso en contacto con la comandancia de Tabasco informando que había en esa entidad 1,043 elementos y que incluso el alistamiento estaba continuando, es decir, no era una cifra concreta, sino que el número iba incrementándose en Chiapas. Sin embargo, el comandante general de Chiapas expresaba que sería mucho más útil
organizar otros cuerpos del ejército permanente en detrimento de las milicias cívicas, debido a todas estas dificultades que estaban cargando los estados para organizar a estas fuerzas militares. Ya únicamente para ir cerrando pues este marco muy general acerca de las dificultades de las milicias cívicas, encontramos también una situación complicada a la que se tenían que atener los gobernadores. En el caso de Yucatán, otra vez, para el 9 de julio del año de 1829, el comandante general de Yucatán va a expresar la necesidad de preparar la defensa del Estado, de reunir la tropa, pero, y esto hablando acerca no de las milicias cívicas, sino de las milicias activas, pero que resulta interesante porque también era un problema extensivo a las milicias cívicas, y que es el siguiente. El comandante general de Yucatán menciona que esos individuos que conforman a las milicias activas están actualmente en sus siembras y que esta circunstancia hace más dificultosa su reunión. Entonces, al tratarse de civiles que tienen que dedicar una cierta parte de su tiempo a las labores militares, en estas circunstancias de que se trata de una época de cosecha y de siembra, en este caso de Yucatán, pues las labores militares están supeditadas a las actividades cotidianas de los individuos, lo cual también va a representar una situación sumamente complicada. Y ya únicamente para concluir, me gustaría terminar con un documento que la doctora Ivana Frasquet recuperó de uno de los expedientes del archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es un documento bastante interesante porque nos menciona las condiciones en las cuales se encontraban los soldados en aquellos momentos, los milicianos en aquellos años. Esto se trata, este documento habla en particular del batallón de Zacualtipán en el actual estado de Hidalgo. ¿Y qué es lo que menciona este documento acerca de este batallón? Dice lo siguiente, y lo cito: un día después de que el batallón eligió a sus jefes y hallándose aún sus compañías desarregladas, sin cabos ni sargentos, y los soldados sin haber tenido una asamblea ni haber siquiera tomado en las manos un fusil, yendo muchos de ellos casi descalzos y todos desprovistos de armas y municiones, pues solo se contaba con 80 fusiles, cierro la cita. ¿Qué es lo que nos menciona esta cita? ¿O qué es lo que nos menciona este documento en esta parte? La desorganización y el desabasto que tenían estas fuerzas militares. El documento es mucho más contundente porque continúa diciendo que estas fuerzas, organizadas de esta manera, careciendo de todos estos recursos, fueron obligadas a marchar a Tampico en un viaje de 3 días, sin alimento, sin recursos económicos, sin fusiles. Y además, parte de esos 80 fusiles eran prestados por un batallón activo de Mextitlán, y este batallón activo les quitó después esos fusiles que les había prestado. Entonces ya no eran 80, sino que eran un número menor de armas. ¿Cómo es posible que estas fuerzas fueran a combatir efectivamente a los españoles sin armamento, descalzos, sin municiones, sin alimento? Simplemente es una situación bastante desastrosa. Y así en este caso del batallón de Zacualtipán, se encuentran muchos casos más. Entonces, las milicias cívicas a partir de este momento empiezan a ser deslegitimadas también por las facciones contrarias, por los grupos opuestos a estas fuerzas militares. ¿Por qué? Porque su argumento inicial de la defensa de los estados y de la federación se caen precisamente por la actuación o la mala desorganización que tuvieron al momento de tratar de movilizarse en 1829. Finalmente estas fuerzas militares van a desaparecer en 1835 con la llegada del centralismo, opuesta totalmente a este tipo de corporaciones militares que representan la autonomía y la soberanía de los estados, y finalmente sería hasta 1846 cuando su consecuente, que es la Guardia Nacional, volvería como una de estas fuerzas civiles de ciudadanos dirigida por ciudadanos. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Qué bueno que como becario nos regreses. Nos pasó también que hubo un famoso becario aquí también, empezó su carrera como historiador, como becario, y actualmente es el director del instituto, así que sigue adelante y igual te vemos aquí en otra oficina. Catherine, por favor, ya leímos su semblanza, entonces le damos la palabra. Muy bien, ahorita se apagó, pero va a aprender ya.
Entonces, qué bueno que voy último, porque yo creo que lo que voy a decir va a responder algunas de las preguntas que yo creo que les habrá dejado los demás ponentes. Lo que yo quiero explicarles... ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí está? Pero no se ve lo que está aquí, Mm-mm. Bueno, yo ahorita lo arreglarán, o sea, no van a ver mis bonitas imágenes, pero bueno, no importa. Yo lo que vengo a contarles es acerca del contexto desde España, de sus planes para la reconquista de México, ¿no? Entonces, la primera diapositiva les va a hablar de, nomás a recordarles de las circunstancias del Plan de Iguala, ¿no? Y la forma en que el Plan de Iguala había decretado la independencia de México de España. Y tal y como recordarán, el Plan de Iguala no pensaba... Quería la independencia de México, pero proponía que México fuera un imperio y que el jefe de Estado sea un Fernando VII o en su ausencia, un infante de España, ¿no? Sí, ya, gracias, ya, las imágenes. Bueno, entonces aquí estábamos en el Plan de Iguala, ¿no? Y el Plan de Iguala lo firmó el último, le dicen el último virrey, pero realmente según los términos de la Constitución de Cádiz era jefe político, el último virrey o el último jefe político de la Nueva España, Juan O'Donoghue, ¿no? Cuando las noticias llegan a España que O'Donoghue ha firmado ese tratado con Iturbide, la verdad es que no se recibe con buen aliento en la noticia, ¿no? Se había discutido unos meses antes de que O'Donoghue había llegado a México la idea en la Cortes de Cádiz de que se podría alcanzar o satisfacer más bien los deseos de los americanos, los hispanoamericanos para la independencia con la creación de un imperio federado, ¿no? En el que parece caber el Plan de Iguala, ¿no? O sea, un imperio de reinos federados, la Nueva España, la Gran Colombia, Perú. Entonces, hubieras pensado tal vez que desde España hubieran recibido el Plan de Iguala de buena manera, pero no, y los tratados de Córdoba de buena manera, pero no es así. Los van a rechazar. En lugar de reconocer la firma de O'Donoghue, los diputados en Madrid y Fernando VII rechazan los acuerdos y desconocen la independencia, ¿no? Y a partir de entonces lo que podemos decir es que los españoles están buscando el momento de recapturar a la Nueva España, a lo que es ya México. ¿Por qué? Por muchas razones, pero yo diría que debemos tener en cuenta la principal razón es la riqueza que los españoles saben que está en México, no están dispuestos o no quieren, ¿no?, deshacerse de una de las regiones más importantes financieramente para el imperio, ¿no? Entonces, aquí en esta ponencia lo que voy a hacer es explicarles un poquito acerca de los diferentes planes que antes de 1829 circulaban en el imperio, en lo que quedaba del imperio español, ¿no?, para la reconquista. Voy a hacerles un breve repaso. Luego hablará de lo que esperaban encontrar los españoles y terminando explicar por qué la expedición de Baradas no siguió ninguno de los planes y es por lanzarse en circunstancias difíciles, las cuales las vamos a ver, podrían explicarnos por qué los españoles no tengan éxito frente a un ejército que nos acaba de decir aquí el maestro licenciado, es que es su nombre,
Arellano, sí, perdón, nos ha explicado las malas condiciones de tanto la milicia como el ejército, ¿no? Hay planes de reconquista desde 1822. Hay varios, con 3 estrategias. La primera estrategia lo ilustra, por ejemplo, el plan de Eugenio Avellaneda, un peninsular que radicaba en Nueva España y luego en México, pero es expulsado por la ley de expulsión de españoles en 27 y va a radicar en Cuba. Y Avellaneda lo que propone es la invasión por el puerto de Veracruz, ¿no? Y Avellaneda, el punto que él va a subrayar en el plan que escribe, que luego llega al rey, es que la importancia es del número de la fuerza expedicionaria, es decir, que debe haber un gran número de tropas. Él sugiere 25,000 personas y que estas no sean compuestas de solo españoles, sino que estén entre sus números personas de Cuba y personas de Puerto Rico. La razón por eso es porque Avellaneda sabe qué tan peligrosas son las costas mexicanas y sabe que los españoles a lo mejor no van a poder resistirse a las enfermedades, ¿no? Otro plan, ejemplificado por el que escribe Francisco de Vianda y Zavala en 28, es la invasión por Yucatán. La ventaja por invadirse por Yucatán es bastante sencillo. Está muy cerca a Cuba, porque desde allí van a lanzar todas las expediciones, ¿no? 2, es cerca a Guatemala y ahí pensaban los españoles que iban a encontrar apoyo entre la población. 3, pensaba que el clero tenía una gran influencia en la península de Yucatán sobre la población y pensaban que el clero eran los aliados naturales de la corona española, ¿no? Pero otros promotores de la reconquista rechazan tanto la opción de Yucatán como la opción de Veracruz. Veracruz porque es demasiado obvio que van a llegar, ¿no? Si van a estar esperándonos en Veracruz, no es una buena idea irnos por Veracruz. Tampoco van a decir, no, tampoco es buena idea ir por Yucatán porque el clima ahí es feo, pero incluso cuando vas avanzando a tierra adentro, al menos si llegamos a Veracruz, hay la posibilidad de subirnos luego a Jalapa. En Yucatán esta posibilidad no existe. Además, un otro problema que se objetaban al plan de invadir a Yucatán era la falta de buenos caminos y la falta de poblaciones, grandes poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra contrapropuesta, eso es lo que va a sugerir Domingo Antonio Pita, sería en 28, sería ir por una ruta que él pensaba que iba a ser inesperado por parte de los mexicanos, sería ir por la ruta que había optado Javier Mina en la insurgencia, por Soto la Marina, ¿no? Entonces eso era su opción, porque él pensaba que Soto la Marina tenía la ventaja de la sorpresa y además era cosa relativamente fácil comparada con desembarcar en Yucatán o desembarcar en Veracruz, llegar al altiplano, porque desde Soto la Marina se sube hasta San Luis Potosí y se esperaba que desde San Luis iban a poder establecer en San Luis una base y generar ahí un apoyo para la invasión. Voy a explicar por qué pensaron eso adelante. Los otros planes de conquista eran un poco más elaboradas, en el sentido que rechazaran la posibilidad o el planteamiento de escoger un solo punto de desembarque, ¿no? Pensando que dividiendo la tropa hubieran podido montar una invasión simultánea en 2 o 3 puertos, que eso iba a maximizar las posibilidades de éxito, ¿no?
Entonces, vamos a, uno de los planes que voy a usar para ejemplificar sería el de Juan Bautista Topete, que el que escribió en Habana en 1824. El de Francisco Javier de Cervetis lo dejamos por otro día. Topete quería evitar que los españoles llegaran a Veracruz y no le convencía la opción de ir a Yucatán tampoco. Entonces él decía, lo que hay que hacer es irnos a Veracruz, a Yucatán y a Altamira. Iba a decir Tampico, pero es casi lo mismo. Y que había que tener una fuerza expedicionaria grande de 25,000 personas, pero dividido en 3. Y que desde estos puntos la tropa iba a llegar. En caso de los que llegaban a Veracruz y Altamira iban a ir directamente para arriba, y los de Yucatán pues iban a tardar un poquito más, pero iban a ir a tierra adentro y al camino iban a buscar apoyo entre la población, ¿no? La idea más interesante de este plan es que la llegada a Veracruz iba a ser el primero y iba a ser como la trampa. Iban a mandar tropas a Veracruz, pero un poco antes de los demás tropas que iba a salir de Cuba, con el fin de atraer al ejército mexicano y las milicias cívicas. Y recuerda que cuando en 24 los españoles acababan de desalojar la fortaleza de San Juan de Lua, ¿no? Que los españoles, como los mexicanos iban a esperar que iban a llegar a Veracruz. El hecho de que un pequeño contingente llegara a Veracruz iba a convencer a los mexicanos que era la invasión de veras. Entonces iban a mandar toda su tropa a Veracruz a defender y luego, ya que el ejército mexicano estaba en Veracruz, ¡pum!, se iban a ir a Altamira y Yucatán, ¿no? Entonces ahí tenían un plan un poco más pensado para lograr la invasión. Les traigo unos mapas, pero yo creo que ya conocemos muy bien. Entonces pasaremos al segundo punto que quería mencionarles, que es la preocupación, ¿no?, de no caerse víctima a las enfermedades, ¿no? Aquí les pongo que la tropa cae víctima de la General Mosquito. En aquel entonces se diría el General Mosquito, pero hoy en día sabemos que es la hembra, que es portadora del vómito negro y de la fiebre amarilla, entonces cambié el género del mosquito. Pero la otra cosa que era importante en la organización de estos planes, además de limitar en lo posible que los soldados hubieran expuesto al clima insalubre de Tampico y de Veracruz, de Yucatán, Coatzacoalcos, era también evitar los huracanes. O sea, si uno va a zarpar de La Habana rumbo a México, siempre uno de los riesgos de este viaje en temporada veranea es los huracanes. Ahorita estamos en plena temporada. Entonces, en general no aconsejaba ninguno de estos planes, les voy a decir. Ninguno de estos planes aconsejaba lanzar la conquista en el verano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar por qué Baradas decidió, o la Rey de España decidió lanzar su invasión en verano? Aquí venimos al punto de la sobreconfianza española, ¿no? Entonces, les traigo una cita muy bonita que ejemplifica para mí la actitud español frente a la invasión de México, ¿no? Vamos a escuchar. La reconquista de la Nueva España es al entender del que informa, en la que debe esperarse mejor y más pronto resultado, porque aún no ha echado todas las raíces que en otros puntos del espíritu de la independencia, ya sea porque una parte general de la población, en razón de ser indiada, significa insignificante ya por los no pocos que han quedado en los cuerpos expedicionarios, y ya porque abundan los hijos del país, amantes al gobierno de su majestad y de la unión del metrópoli, aumentados
en la gente vulgar. Los españoles pensaban que los ahorita mexicanos iban a recibir con brazos abiertos a los españoles. Tenían mucha confianza de que al llegarse, la primera cosa que tenían que hacer, lo que mencioné de paso cuando hice el repaso de los planes, que simplemente sería cuestión de que lanzaran una proclama y que iban a tener adherentes mexicanos para luchar a su lado, ¿no? Tienen esta confianza por dos razones. Uno, porque desde España y desde Cuba y en el imaginario cultural y social del momento de la gente criolla y peninsular, la población de origen indígena era muy adepta a la monarquía, ¿no? Entonces, por eso que les atraía la opción de Yucatán, porque había mucha población indígena, entonces ellos pensaban que esta población iban a ser sus aliados naturales. Por eso Yucatán les atraía, por la cercanía con Guatemala, donde había más población indígena. Su apuesto en algunos sentidos era hacer un llamado a las comunidades indígenas, ¿no? La segunda razón por la que los españoles se confiaron era porque la inteligencia que ellos recibían o la inteligencia con que ellos, por ejemplo, Topete y Araneta, tenían cuando salían de México, era que la independencia no había traído estabilidad a México, sino que a partir de 1821 habían sucedido un sinfín de revueltas y de problemas de gobierno, y entonces los novohispanos, ahorita mexicanos, ya estarían hartos del gobierno independiente y estarían anhelando el regreso de la paz española. Entonces aquí otra vez les traigo una cita para ejemplificar esta actitud, ¿no? Y eso es por parte de Manuel Domínguez Gordillo, que escribe a Dionysius Vives, que es el capitán general de Cuba en 1828, ¿no? Y él dice que si los mexicanos lograran por un par de años más gobernarse por sí, los veríamos envueltos en la más horrible, desastrosa y concluyente anarquía doméstica, capaz de destruirlos para siempre. Y por lo tanto sería cosa fácil lograr que prevaleciera la dominación nuestra. Uno, los mexicanos ya estarán hartos, entonces van a responder a la llamada española y juntarse con la reconquista. Y dos, México está en caos, entonces debe ser cosa fácil caminar desde Tampico o desde donde a la Ciudad de México y retomar el control. Entonces, los españoles, la verdad, están confiados que todo va a salir bien, y entonces eso explica realmente por qué la invasión del general Baradas es un fracaso total. Como dijo aquí el compañero, en abril de 29 el rey autoriza la invasión. Baradas llega a Cuba en junio. Allí se junta con el comandante general del puerto, el almirante Ángel Laborde, y el capitán general Dionysius Vives, ¿no? Y el 5 de julio su flota zarpa rumbo a México. Pasa por un huracán, o sorpresa, que le causa bastante problemas con sus barcos y retrasa y hace más difícil llegada a Cabo Rojo, ¿no? En la costa veracruzana. Aquí les traigo unas imágenes bonitos del Pueblo Viejo de Tampico, que es en la frontera con Tamaulipas. Ya saben que Pueblo Nuevo de Tampico está al otro lado de la frontera, está donde hoy día es Tampico. Tampico se funda en 1824, es una ciudad muy nueva. Mucha de su población es originaria del Pueblo Viejo. Entonces, primero llegan a Cabo Rojo y luego se dirigen a Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo de Tampico. Entonces, y de ahí al nuevo puerto de
de Tampico de Tamaulipas, que se va a nombrar después para recordar ese momento durante el periodo siguiente, Tampico de Santa Ana. Ahorita quiero explicar un poquito por qué la expedición es un fracaso, ¿no? Hemos oído los problemas que tenían los mexicanos para organizar su defensa, ¿no? La milicia cívica está en una situación deplorable y la verdad, el ejército no está en una condición mucho mejor. Pero la cosa es que las tropas de Baradas están en una situación aún peor, ¿no? En primer lugar, no traen 25,000 elementos como habían querido los planificadores, traen apenas 3,000. Segundo, en el viaje desde Cuba, pasando por el huracán, han sufrido bajas y han sufrido pérdidas en su equipo. Tercero, cuando llegan a Cabo Rojo, el general Laborde, ¿se acuerdan? El comandante militar de Cuba decide regresarse a Cuba. Entonces, no tienen apoyo desde Cabo Rojo, y tampoco tienen apoyo, suministro de dinero, de agua o de alimentos desde Cuba. Entonces, los pobres están solitos, ¿no? Y tampoco Laborde, al regresarse a Cuba, ayuda a las fuerzas expedicionarias sitiando a otros puertos, como había previsto algunos de los planificadores. Él se va a Cuba, los deja. Entonces, solamente llegan a las costas veracruzanas y tamaulipecas, solitos, sin apoyo y sin comunicación con Cuba, ¿no? Entonces, va a suceder lo previsible. Además, que no traen mucha tropa cubana ni puertorriqueña, traen puros güeritos como yo. Pues nosotros los güeritos no sobrevivimos. El hecho de que no pueden avanzar luego hacia San Luis Potosí, desde Tampico, hace que empiecen a caerse víctimas de la fiebre amarilla, el vómito negro, empiezan a escasearse los alimentos, ¿no? Y no pueden presentar una resistencia, ¿no? Y entonces, aunque los mexicanos están en una posición lamentable, tienen mejor organización, tienen una tropa mejor organizada que la española. Y en muchos sentidos, esta es la explicación de por qué México es capaz de enfrentar la invasión, ¿no? En la situación en que se encontraba. Entonces, aquí este diapositiva solamente subraya eso, que los españoles parecen haber sido confiados, no haber hecho la preparación necesaria, las tropas abandonado por las tropas de Cuba, ¿no? Y que no, por una razón increíble, no se les parece buena idea esperar hasta Navidad o fechas decembrinas para lanzar la invasión, cuando no hubiera tanto problema por las enfermedades y tampoco hubiera huracanes, ¿no? Llegan en el peor época, no traen dinero, no traen hombres, ni suficientes hombres, ni suficientes armas, y ahí están. Pero los españoles no se dan por vencidos, ¿no? Aquí con eso voy a terminar. En 1830, un año después, ¿no? Circulan otros planes. Uno bien chistoso que les quiero mencionar, simplemente porque creo que les va a interesar. De José Antonio Mejía, que ustedes recordarán es un peninsular, quien luego... es un criollo cubano, no peninsular, que está radicado en México, sirve como secretaria Santa Ana, luego es expulsado en 27 y va a regresarse por allí de 33 y va a terminar fusilado por el mismo Santa Ana en 39. En 30, Mejía se pone en contacto con el cónsul español en Nueva Orleans para proponerle un plan para la reconquista de México.
el plan de Mejía es muy similar al que presentaba Juan Bautista Topete, ¿se acuerdan? El de la división, ¿no? Y él sugiere una invasión en enero, dividido en 3, para ir primero a Soto la Marina, luego a Coatzacoalcos en Veracruz y tercero a Veracruz mismo, ¿no? Ahí en Veracruz deben hacer un bloqueo al puerto. Y Mejía, igual que Topete, decía que la invasión a Veracruz misma debe ser una trampa, ¿no? No había que ir a Veracruz realmente, sino a Soto la Marina. Y ese pueblo en Veracruz, cuyo pronunciación no puedo dominarme, y que él iba a irse a México a hacer la labor de extender falsa información, ¿no? De hacer contrainteligencia contra el plan, para asegurar que cuando llegaron, Santa Anna no estaría, y Santa Anna y el gobierno en turno no estarían, que es Bustamante en aquel entonces de 30, que el gesto mexicano no estaría listo. El cónsul no está bien convencido de que el plan no sea de mala onda, ¿no? Que no había sido invento del gobierno mexicano para intentar atraer a los españoles a trampa ellos mismas, ¿no? Otra derrota en Tampico, con la idea de terminar de humillar a los españoles. Porque si vemos la imagen global de la victoria de los mexicanos sobre los españoles, aunque parece poquito desde ahorita, y hemos explicado las circunstancias tan difíciles en que se realiza ese enfrentamiento, simbólicamente tiene un valor inmenso. El país independiente, ¿no? Ex colonia española, había derrotado, expulsado a los españoles, ¿no? Había humillado a su antiguo poder colonial. Entonces, en Europa, esa batalla tiene una carga de simbolismo. Entonces, puede ser que los mexicanos estaban buscando burlarse del gobierno español. Pero no, o sea, existe el plan de Mejía, pero no sabemos de ciencia cierta si Mejía quería traicionar a los mexicanos o bien traicionar a los españoles. No sabemos para quién trabajaba, ¿no? Entonces, no termina el asunto allí, como ustedes saben, ¿no? Hay varios planes a partir de 30 para intentar traer, como de acuerdo al plan de Iguala y los tratados de Córdoba, un español, un Borbón para gobernar. Y aquí el compañero ya les expliqué todo, entonces no más voy a terminar diciendo que pues es con la intervención francesa en que los españoles en un momento original tomó parte, que es el que pone fin a todos los intentos por parte de la corona española de recuperar su influencia. Primero recuperar su gobierno, luego al menos recuperar su influencia, ¿no? Pero con el derrumbe del imperio de Maximiliano, todos estos intentos por parte de las potencias europeas llegan a su fin. Muchas gracias. Y una cosa más antes que termine. La investigación de esta ponencia la realicé en conjunto con Leticia Donay García Martínez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. No hay que pensar que toda esta investigación la hice yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y preguntas, un momentito. Les recuerdo a ustedes que el día de mañana continúa este seminario en el Museo de las Intervenciones y muchas de estas dudas que nos quedaron por ahí serán resueltas. Les voy a hacer un pequeño spoiler. Ya se dieron cuenta que muchos de los errores que cometieron defensores e invasores los volvieron a cometer en otras intervenciones de otros países. Sobre eso tocaremos un poquito el día de mañana. Y sin más, preguntas breves, rápidas. Rapidísimo. Bueno, primero
La duda que yo tengo o que me ha surgido es en esta lucha de los masones, en fin, etcétera, y en esos primeros estadios de la independencia de México, el papel que juega Poinsett, porque si bien llega oficialmente en el 25, en el 22 es recibido por Santana cuando baja de un buque militar en plan de propio, a negociar, venía a negociar con Iturbide la compra de lo que después se apropiaron los Estados Unidos de México. Entonces es muy interesante profundizar en todos estos factores para entender realmente ese momento crucial en la historia de México. No sé qué ustedes opinan sobre la intervención de Poinsett, que sale precisamente por Tamaulipas. Ya no regresa por Veracruz, sale por Tamaulipas. Acá tenemos una más. Gracias, muy buenas tardes. Felicitaciones a los ponentes por el tema. Me es grato escuchar este tipo de pláticas. Mi nombre es Marco Antonio Cepeda, soy tamaulipeco, soy abogado. Tuve el privilegio de escuchar hace algunos 3 años al cronista de Tampico, recién fallecido hace escaso un mes, con una brillante exposición también sobre el tema. Y uno de los datos que se me quedó muy grabado fue precisamente que él nos hizo mucho énfasis en que la batalla de Tampico, en donde capitularon las fuerzas del ejército invasor español, es la única batalla en la que México ha ganado a un país extranjero, firmado y con rendición y entrega de banderas. Y una de esas banderas, a propósito de la conmemoración de ahora con el gobierno de Calderón sobre la independencia, fue pedida a cambio por el gobierno español, una de esas banderas, a cambio de la bandera que le pidió México sobre el ejército insurgente que perdió en la batalla de Puente de Calderón. Me parece que la historia le ha quedado de ver mucho al general Manuel Mier y Terán. Creo que habría que buscar ahí más datos. Fue una suma de pequeños ejércitos de fuerzas cívicas de muchas partes, principalmente de Tamaulipas, de San Luis Potosí y las que llevó Santana de Veracruz, que fueron los principales partícipes en esa batalla, y que no fue una cuestión de que haya estado en desventaja. Sí mucho influyó un ciclón que tocó en esas fechas, pero fueron muchas batallas desde julio, finales de julio, hasta septiembre, el 11 de septiembre, que se rindieron las fuerzas españolas, y ahí se entregaron las banderas del ejército español invasor. El principal artífice de las batallas fue con la suma de los esfuerzos de las batallas de las fuerzas cívicas de San Luis, que se sumaron a las del general Manuel Mier y Terán con fuerzas de los pobladores de Tamaulipas, que se reunieron en Altamira. Por último, nada más les quiero comentar, fue desde el 2011 cuando se está conmemorando esta fecha histórica de la batalla de Tampico, a propuesta de un legislador tamaulipeco y de muchas peticiones de los tampiqueños al Congreso del Estado. ¿Por qué la resistencia y por qué hasta el 2011 se reconoce esta fecha? Pues mucho tiene que ver porque uno de los principales protagonistas era Antonio López de Santana, que al final de cuentas pues quedó como, o se le ha visto a lo largo de la historia como un traidor, y por eso había resistencia a reconocer esto. También escuché del voz del cronista de Tampico que el himno nacional tiene mucha inspiración también en esta batalla. Esos son datos que les quería compartir, y por último invitarlos el día 12 de septiembre en el Ángel de la Independencia se va a conmemorar, no va a ser el 11, va a ser el 12, la batalla de Tampico en el Ángel de la Independencia, y lo promueve la representación del gobierno de Tamaulipas.
Sí, muchas gracias. Ya nos está quemando una de las ponencias del día de mañana, sobre Manuel de Mier y Terán, por ejemplo. ¿Alguien quiere comentar algo? Un poco. Sí. Un poco quisiera comentar lo que preguntó, bueno, si es que hubo preguntas sobre Poinsett. Poinsett, o sea, ya vino oficialmente a México en 1823, pero anteriormente, en 1820-22, ya había él llegado a México, había comenzado a tener los primeros vínculos, ya conocía cómo estaba la situación del país, lo cual le permitió llevar a cabo su intromisión política y la formación de una logia, que en este caso fue la Logia Yorquina. Pues Poinsett viene con un encargo muy importante de hacer llega primero al corte de Iturbide y luego llega después a ver al gobierno de Guadalupe Victoria. La idea es organizar el reconocimiento y la firma de un tratado. Pero como Poinsett luego se involucra en la política y se une con o impulsa la fundación de la masonería, del rito yorquino, luego entonces, al involucrarse en la política, vuelve a ser un personaje, varios años después, persona non grata, ¿no? Porque en las vaivienes del gobierno los yorquinos pierden su importancia. Por ahí después con la caída de Vicente Guerrero y también antes con ¿cuál es la revolución de 28 de Bravo? Tulancingo, en Tulancingo Hidalgo, y todos estos acontecimientos con que Poinsett está vinculado con los yorquinos termina con llevarlo al exilio. Entonces tiene un papel importante, pero el papel más importante es su intento de fomentar la logia yorquina y fomentar entre ese grupo un vínculo para los Estados Unidos, porque está luchando contra el cónsul y luego va a ser el embajador George Henry Ward, que viene de la Gran Bretaña con el mismo encargo, y es Ward quien logra tener mejor relación, por ejemplo, con Guadalupe Victoria. Por eso se enoja Poinsett, por eso se va a juntar con Zavala y tal, porque quiere contrabalancear la influencia de Ward. Es por eso que los británicos llegan a tener el reconocimiento, llegan a dar el reconocimiento a los Estados Unidos, porque todos están interesados en México, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, como Francia, como los Países Bajos, por su convicción de que el comercio y luego la explotación de las minas mexicanas vaya a ser rentable para ellos, ¿no? Muchas gracias por su presencia. Los esperamos mañana en el Museo de las Intervenciones. Gobierno de México.